Muy bien, damos apertura a la tercera parte, al tercer módulo de esto, que es Introducción a los fenómenos de transportes, con el módulo que cierra esta materia, por decir así, que es la transferencia de masa. Los fenómenos de transferencia de masa, como ustedes están viendo, ya sean las transferencias de cantidad de movimiento o los fenómenos de transferencia de calor, son similares en cuanto al formato en el que se realizan, ¿sí? De alguna manera, los fenómenos de transferencia de masa se basan en una diferencia de concentraciones, así como lo que son la transferencia de calor se basa en una diferencia de temperaturas para que el calor sea cedido de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío. De la misma manera, la transferencia de masa trabaja en la variación o en la evolución que tiene un sistema con dos valores de concentraciones diferentes, es decir, regiones de alta concentración a regiones de baja concentración de un sistema. Por pensar simplemente en cómo se diluye un jugo o cómo se mezcla de alguna manera el defecto dentro del color en un sistema de sólido, donde el color parece que a medida que pasa el tiempo es arrastrado o fluye hacia alguno de los extremos. Son casos particulares donde un componente determinado se modifica en su concentración para alcanzar el equilibrio o para alcanzar zonas de menor concentración. Con todo esto vamos a ir desglosando durante el transcurso de los siguientes módulos de clase. Muy bien, como les decía, todo lo que sea transferencia de masa encara los cambios físicos, ¿sí? Cambios de composición en esto que nosotros vamos a llamar C o P de la presión o C de la concentración, encara un conjunto de operaciones que cambian la composición por métodos físicos. Yo voy a pasar a describir algunos casos particulares en los cuales ustedes pueden tener conocimiento o pueden tener algún tipo de base para la aplicación de estas operaciones o la aplicación de este fenómeno que es la difusión básicamente a casos particulares. Uno de ellos, esto no es simplemente una parte introductoria, donde podemos hablar de sistemas de absorción, por ejemplo, en la producción de algún tipo de compuesto o, o la eliminación de algún olor desagradable, se trabaja con sistemas de absorción, sistemas que al ponerse en contacto, por ejemplo, una fase líquida como el agua con una corriente gaseosa, se elimina un cierto compuesto que es indeseable en esa corriente gaseosa. ¿Por qué? ¿Es tóxico o porque tiene, como les decía hace un momento, algún olor desagradable como el sulfuro de hidrógeno? Estos tipos de operaciones se basan simplemente en una reacción química y se basan simplemente en poner en contacto las dos fases para eliminar una fase de la fase gaseosa un componente líquido, un compuesto de interés. A veces se busca recuperar o eliminar dióxido de carbono, por ejemplo, que eh, están reguladas sus emisiones en países más avanzados, están reguladas su emisión de dióxido de carbono de manera tal que yo pueda largar un gas a la atmósfera o a un sistema libre de ese componente o con las concentraciones disminuidas. Otro ejemplo en el que podemos trabajar o podemos ver es que se puede aplicar son los sistemas de adsorción. Estos sistemas de absorción buscan de alguna manera recuperar un componente interesante desde el contacto con un sólido
y las partículas, ya sean de gas o las partículas líquidas o algún tipo de partícula, se adhiere a ese sólido que generalmente es carbón activado o algo similar, puede ser sílica gel para eliminar humedad, por ejemplo, se absorbe al sistema sin penetrar al sólido, se absorbe sobre la superficie del sólido, eliminando el componente de interés. Puede ser, como les decía recién, para retener humedad, es decir, hacemos pasar por un filtro de sílica, y el fenómeno que de alguna manera controla esto es la transferencia de masa. Lo mismo para decolorar soluciones, queremos decolorar un mosto o un jugo de remolacha para generar azúcar, trabaja de la misma manera, por sistemas de absorción que tienen en cuenta la transferencia de masa. Otra de las particularidades son las operaciones de separación por membranas, muy utilizada por lo que se llama ósmosis inversa o sistemas de transferencia de membrana, donde selectivamente se separan algún tipo de compuesto, por decir el compuesto, elementos como por ejemplo el agua, para concentrar, por ejemplo, algún tipo de alimento. Se utiliza también para la purificación de agua, en otros casos más particulares. Todo lo que sean reacciones enzimáticas, también es interesante ver cómo hoy se utilizan o ya se estaban utilizando los sistemas de membrana. Para seguir viendo aplicaciones, ejemplos, qué vamos a ver, a qué va encarado la aplicación de esto que es fenómenos de transporte. Las operaciones sólido-líquido, a ver, hacer mate cocido, no vamos a estar calculando ahora cuánta etapa y la concentración tiene el mate cocido o un café, pero sí es interesante tener en cuenta que estas operaciones de extracción para obtener algún soluble, compuesto soluble, un compuesto bioactivo, se basan en las operaciones de reacción sólido-líquido. Es decir, se ponen en contacto la fase líquida y la fase sólida para que la fase líquida pueda extraer un soluto de interés. Pueden ser todos los solubles, en el caso de la cafeína, del café, se obtienen todos los solubles de esa matriz, de esa matriz vegetal por el contacto con agua, o para hacer alguna extracción vegetal, extracción para fitomedicamentos o de este tipo, para un componente específico. Llámese moringa, llámese pitanga, llámese algún tipo de matriz vegetal donde se pone en contacto con un líquido que sirve como solvente para extraer un soluto específico o un conjunto de solutos que sirven para un procesamiento posterior. También las reacciones líquido-líquido podemos observar que ya no son muy utilizadas o no son muy utilizadas en las industrias de alimentos, pero la tenemos presente como operaciones de extracción. Todo esto en el marco de operaciones de transferencia de masa sin efectos del calor, sin que yo le aplique calor al sistema. Si bien yo puedo tirar agua caliente en un café soluble o en una matriz, perdón, no café soluble, en una matriz de café molido, yo no estoy aplicando una transferencia de calor. Supongo que el agua que caliente no se enfría cuando pasa por esa matriz, o sea, no tiene en cuenta la transferencia de calor. La siguiente parte, lo que vamos a ver ahora, son ejemplos de aplicaciones a sistemas que tienen transferencia de masa, pero juntamente transferencia de energía. Y son los que aplicamos o se pueden aplicar a la industria de alimentos, como son el secado, la humidificación y la destilación. En cuanto al secado, ustedes vamos a tener materias específicas donde vemos operaciones y vamos a hablar del secado, donde el agua básicamente es lo que se elimina de una matriz sólida y la concentración que se busca disminuir es la concentración de agua, mediante un método de la aplicación de calor, y no solamente se aplica aire caliente, sino que hay una transferencia de calor, no solamente transferencia de masa,
entre el sólido y el gas. Otras operaciones son operaciones de humidificación que tienen en cuenta el efecto de enfriamiento, por ejemplo, de masas de agua, o para acondicionar cámaras de estacionamiento, de almacenamiento, o para mantener la humedad relativa o el sistema en condiciones secas, por ejemplo, tienen en cuenta las operaciones de humidificación. Y por último, los sistemas de destilación, que son quizás un poco más complejos. Nosotros no vamos a desarrollar sistemas de destilación a menos que sean, en esta materia no. Cuando vemos las partes de operaciones, si se llegan a desarrollar, son de una forma muy sencilla, ya que demanda conocimientos de operativos, de transferencia de calor un poquito más complejos que los alcances de esta maestría. Solo que la aplicación de esto es interesante ver, y en la industria de alimentos, a la destilación de algunos compuestos, por ejemplo, la obtención de etanol, a partir del bagazo o del residuo de la fermentación del azúcar, puede ser una de las opciones, o del maíz mismo. A partir del maíz o de la caña de azúcar, se puede obtener azúcar, fermentarlo y realizar la separación, la obtención del etanol a través de un sistema de destilación. Con eso un pantallazo de lo que son las operaciones de transferencia de masa y energía que de alguna manera abarcan estos fenómenos de transporte. Ahora bien, cuando ustedes quieran profundizar en esto, hay un libro, el Albert Ibars, Operaciones Unitarias en la Ingeniería de Alimentos, que quizás es el que más se adapta a la parte de operaciones y no tanta, y lo van a usar cuando utilicen o realicemos el curso, por ejemplo, de secado, que tiene algunas cosas interesantes. La idea no es profundizar mucho más, nosotros vamos a subimos ya un apunte de difusión molecular resumido, compacto, que a ustedes les va a servir a los efectos de este curso, que es introductorio y básico para las materias que siguen. Entonces, de alguna manera, luego de esta introducción, vamos a entrar en lo que es el transporte de materia a nivel molecular, hablando de los coeficientes de difusión, las concentraciones, y luego vamos a cerrar esta primera parte con la determinación del coeficiente de difusión. Muy bien. Todo esto, decía, todos estos fenómenos de transferencia de masa, todos estos fenómenos de transferencia de materia de un sistema de baja concentración a un sistema de alta concentración, está basado en un concepto que se llama difusión molecular. Básicamente, la teoría de la difusión molecular es la modificación de composición, ya sean en soluciones gaseosas o mezclas, sin acudir a reacciones químicas. No hay reacción química. Esos sistemas, esas modificaciones de composición, pueden ser totalmente mecánicas, ¿sí? Que pueden ser por filtración o separación por densidad, por decantación, y pueden cambiar esas composiciones de las soluciones llamadas, como dijimos, operaciones de transferencia de masa, cuando la transferencia de masa se realiza a nivel molecular. De acuerdo a los conceptos que tenemos de físico-química y de equilibrio y de la parte de química inorgánica, de moléculas, del movimiento de moléculas, sabemos que las moléculas en sí tienen una energía interna, que estas moléculas individuales en una sustancia tienen algún tipo de movimiento debido a su propia energía térmica. La teoría que explica esto es la teoría cinética de los gases, que no la vamos a describir ni la vamos a dar, pero se explica muchas veces por la presión y la temperatura del sistema, así como la energía térmica propia de cada componente. Entonces, en sistemas, por ejemplo, en tipo agua, azúcar, perfume, aire, en los sistemas de evaporación, hay
algún tipo de movimiento que tiende, por este fenómeno, a lograr una concentración uniforme si se las deja libres a las moléculas. Vemos en el ejemplo, en el gráfico de aquí abajo, vemos que las moléculas, de alguna manera, si suponemos que hay un tabique en este lugar y luego lo quitamos, va a pasar un tiempo sin ningún tipo de agitación, de movimiento, que las moléculas en este caso de un gas o de un líquido, van a tender a desplazarse por algún mecanismo, ya sea por el choque, la energía entre ellas, a desplazarse en diferentes direcciones vectoriales, de manera tal que en algún momento toda la concentración o la concentración promedio del sistema va a tender a un valor uniforme. Estos valores pueden ser poco significativos si no se le aplica turbulencia. Si no aplicamos algún tipo de movimiento, pueden tardar años en disolverse, por ejemplo, granos de sal en un sistema acuoso. Nosotros estamos acostumbrados a agregar algún tipo de soluto, por ejemplo, sal o azúcar, en un balde, en un recipiente, y para disolverlo aplicamos algún tipo de agitación mecánica. Bueno, si nosotros dejamos solamente la mezcla a efectos de o a merced de la difusión molecular, nosotros lo que vamos a encontrar es que vamos a tardar quizás 60, 70 años para que ese recipiente tenga una concentración uniforme de cloruro de sodio, es decir, de sal en agua. Por eso acudimos a medios mecánicos, pero tenemos en cuenta de que las concentraciones se van modificando a medida que pasa el tiempo. Fíjense que, por ejemplo, en los gases es diferente. Cuando nosotros ponemos algún tipo de perfume en el aire, la difusión o el movimiento molecular, si nosotros dejamos un recinto cerrado, va a tender a que toda la habitación o todo el recinto tenga la misma, o se sienta, vamos a decir así, hablando en callejero, se sienta el perfume en cualquier punto de esa habitación. Si nosotros no realizamos ningún tipo de movimiento ni aplicamos, por ejemplo, un ventilador, lo que vamos a hacer es un patrón de flujo, vamos a sentir el aroma o el olor de ese perfume en cualquier punto de la habitación. El tiempo que tarde es totalmente independiente, o sea, no sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero sabemos que las moléculas van a tender a reacomodarse y a chocar unas con otras por esta teoría cinética de los gases hasta que toda la concentración se mantenga uniforme. Esto es básicamente la difusión molecular. Bien. Entonces, hablamos recién de que esos mecanismos generales de difusión molecular pueden ser ya sea por un movimiento aleatorio, esto que es que el fluido en reposo o en flujo laminar empieza a moverse hasta que todas las partículas tengan la misma concentración en todo el sistema. Otro ejemplo u otra particularidad es que, por ejemplo, se aplica un valor de convección o un sistema de convección ya sea natural por diferencias de temperaturas, donde ahí ustedes vieron algo en el módulo de transferencia de calor, un movimiento ascendente de las partículas calientes y un descendente de las partículas frías dentro del disolvente, es decir, sea líquido, sea gas, aún sea sólido, podemos ver que hay movimiento dentro del sólido, imperceptibles, pero lo hay, o una convección forzada debido a fuerzas externas. Como dijimos recién, alguna bomba, algún agitador, como lo vemos en la imagen, algo sencillo, un ventilador. Existe una segunda situación donde existan dos fases en el sistema, que no están en equilibrio, no están en equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? A nivel de difusión molecular, si yo no aplico ningún
tipo de contacto. El comportamiento del componente en la fase 1 y en la fase 2 son diferentes, ¿sí? Y sabemos que las composiciones que se van a alcanzar son diferentes en una y en otra. Como las composiciones en equilibrio también son diferentes, entonces va a haber un gradiente de concentración que, si bien en toda la fase 1 o en toda la fase 2 el sistema tiene la misma concentración, o se supone, va a tender a en la interfase a realizarse una transferencia de masa. Que sea la concentración uniforme no quiere decir que sean las mismas concentraciones en las dos fases. El agente real, o lo que permite la transferencia de masa, ¿sí?, se trata del potencial químico o actividad. Nosotros no vamos a trabajar con el potencial químico, sino nos vamos a basar en diferencias de concentración, que es algo más medible y que se puede determinar. Entonces, en esa interfaz que ustedes ven, en esta interfaz gas-líquido, por ejemplo, si son dos, la fase 1 es gaseosa y la fase 2 es una fase líquida o viceversa, se va a producir un gradiente que, si observamos por separado, este lado y este lado se pueden describir en función a esos cambios que tiene de concentración. Tengamos en cuenta, y vamos a ver un poquito más adelante la definición de equilibrio, que cuando los sistemas ya están en equilibrio, deja de haber una fuerza impulsora, que es un gradiente de concentración, se llegó al equilibrio de la interfaz. Como les decía, no quiere decir que tengan la misma concentración, pero se llega a un equilibrio en la interfaz de manera tal de que ya no hay fuerza impulsora y no se puede producir la transferencia de masa. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ya en el módulo siguiente, la clase siguiente, cuando hablemos de equilibrio en transferencia de masa. Les decía entonces que esa transferencia de masa o la difusión es un proceso demasiado lento y que generalmente acudimos a sistemas turbulentos para que ese reposo tenga una ayuda para la transferencia de masa a nivel, por ejemplo, de todo un tanque o un recipiente. Los fenómenos de transferencia de masa, como ustedes vieron en transferencia de calor, por ejemplo, la ley de Fourier o la ecuación de Navier-Stokes, que son ecuaciones generales para un tipo de fenómeno, por ejemplo, transferencia de cantidad de movimiento o transferencia de calor, cuando hablamos de las leyes de Fourier. En el caso de la difusión molecular y los coeficientes de difusión, nos vamos a referir a la primera y a la segunda ley de Fick. Como nosotros tenemos un coeficiente de un valor de conductividad, por ejemplo, K, que ustedes vieron en transferencia de calor, que ya se vio, nosotros tenemos un coeficiente de difusión que a nosotros nos va a indicar la tendencia de un sistema o de un componente a difundirse en otro sistema, en otro componente. Si nosotros podemos imaginar o tener de alguna manera la idea de una caja cerrada, como la vemos en la primera imagen, donde tenemos una mezcla líquida o gaseosa, vamos a hablar de un gas, por ejemplo, donde cuidadosamente eliminemos el tabique que está acá, ¿sí? Este tabique se elimina de alguna manera sencilla, sin producir alteraciones, esto es todo imaginario, ¿no? Sin producir alteraciones en el sistema significativas, vamos a atender a las moléculas de A, ¿sí?
si estas moléculas azules son las moléculas de A, podemos establecer que va a haber si miramos solamente a A, va a haber un movimiento global de las temperaturas de las moléculas que va a tender a uniformar el sistema. Sin importar el tamaño de las partículas de B, va a haber un gradiente de concentración hasta que en todo el sistema se alcance, como decíamos hoy, la misma concentración de A en cada punto o en valores promedio, ¿sí? Que todo el sistema tenga la misma concentración de A. No vamos a entrar en muchas definiciones, simplemente esto va a quedar como referencia. ¿Qué significa cada uno de los términos para que lo tengamos presente cuando hablemos de parámetros del componente A? El componente A puede tener una densidad másica determinada en moles por unidad de volumen, una densidad total, concentración molar, es decir, moles de A por cada unidad de volumen. Puede tener una fracción molar en la fase líquida, XA, y una fracción molar de A en la fase vapor, determinada a partir de su presión parcial. Sabemos que por la teoría de gases de que la suma de las presiones parciales en un sistema gaseoso me da igual a la presión total. Entonces, la presión parcial del componente A sobre la presión total del sistema me va a dar la fracción molar de A en la fase de vapor. Después vamos a hablar o vamos a compartir simplemente en este curso, porque tengamos en cuenta de que la idea no es hacer una clase demostrativa, una clase profunda en cuanto a los fundamentos, simplemente tener en cuenta conceptos como esto, como la difusión molecular, pero debemos utilizar estas definiciones para llegar al coeficiente de difusión y a la primera ley de Fick. Si decimos que V sub I es la velocidad másica del componente I, es decir, cualquier componente, el A por ejemplo, en un punto fijo, ¿sí? Esa velocidad másica va a ser o se va a relacionar con las densidades. También tenemos una velocidad media molar que se va a relacionar a partir de las concentraciones. Esa velocidad media molar se puede caracterizar a partir de las relaciones de concentraciones para elementos que son de dos sistemas, de dos componentes, A y B. Entonces, la velocidad media va a ser, por ejemplo, la velocidad media másica del componente A por la concentración de A, más la de B por la concentración de B, dividido la concentración total o la sumatoria de las concentraciones, ¿sí? Tal como está en el ejemplo, en la definición un poquito más arriba. A partir de estos conceptos, nosotros podemos, si observamos un punto fijo, habrá un flujo molar del componente A, de manera tal que ese flujo molar, que va a ser Na, va a ser la cantidad o la concentración por la velocidad. Si estamos parados en este punto rojo, como decimos acá, vamos a imaginarnos que el componente A cruza de izquierda a derecha con una velocidad, si suponemos que es unidireccional, con una velocidad V sub A, una cierta cantidad de moles por unidad de volumen. Esto se define como flujo molar del componente A. Lo mismo para el componente B. Va a haber una cierta cantidad que pase de la derecha de sus pantallas a la izquierda, imaginariamente esto hablando, que tenga la concentración de B por la velocidad de B. Donde NB en realidad lo que tiene es un valor negativo acá respecto a ese punto fijo P. Van a encontrar en la bibliografía que ese flujo molar lo llaman como flux.
Y el flujo molar va a ser moles de ese componente dividido área y unidad de tiempo. Entonces, si nos imaginamos, cuando hablamos de área, un área transversal, vamos a ver que por esa área transversal va a cruzar una cierta cantidad de A por unidad de área en un cierto intervalo de tiempo. ¿Ah? ¿Con qué facilidad o cómo respecto a esa velocidad media, si nosotros nos paramos, va a haber, en este punto va a haber una velocidad media o una tendencia a moverse el sistema o hacia la izquierda o hacia la derecha, que nosotros decimos velocidad global o velocidad media. Entonces, vamos a definir un valor J, en este caso JA, que va a estar determinado por la concentración de A por la velocidad individual de la partícula A respecto a su velocidad media. Entonces, es como una velocidad relativa respecto a esta velocidad media. Si nosotros consideramos que el componente se está moviendo más rápido que la velocidad media, vamos a tener un valor positivo de JA. ¿Sí? Si tenemos un valor menor de la velocidad de A respecto a la velocidad media, vamos a tener un valor negativo de JA. Bueno, ese JA me indica de alguna manera la dirección en la cual se realiza la difusión del sistema. Hablamos de dirección porque estamos hablando que la difusión se realiza, en este caso estamos simplificando a un plano, ¿sí? Un plano así, y perpendicularmente se transmite o pasa por ese plano la transferencia de masa. Entonces la definición de difusividad o coeficiente de difusión va a ser DAB, donde da una idea de la movilidad de difusión a partir de esa velocidad media del sistema, J. Entonces, la primera ley de Fick define el flujo molar, J, que después tiene equivalencias con ese flujo NA, en conceptos son similares, esto reflejado en la velocidad individual y esto relacionado a la velocidad promedio del sistema. Vamos a encontrar entonces que la primera ley de Fick, y ustedes lo van a ver, que tienen relaciones a un coeficiente de difusión en función a una variación de concentración dependiendo de la distancia. Es decir, la variación de la concentración de un componente A, por ejemplo, en función de la distancia. Fíjense los llamativos que tienen la forma similar a las ecuaciones, por ejemplo, de Fourier de transferencia de calor, donde vemos, en el caso de transferencia de calor, la variación de la conductividad por la variación de la temperatura en función de la distancia o en función del tiempo. Entonces, de alguna manera podemos encontrar similitudes o analogías entre la transferencia de calor y también podemos hacerlo con la transferencia de cantidad de movimiento. Si nosotros suponemos, por ejemplo, que la concentración total es constante, vamos a sacar de este término el término concentración y vamos a multiplicar o vamos a dejar expresado la ley de Fick en función a la fracción molar del componente A. ¿Esto cómo es? Sabiendo que el C sub A va a ser igual a la concentración total que tienen ahí por la fracción molar. ¿Está? Entonces, I sub A. Esto es básicamente la definición para encontrar y por qué sacamos como valores constantes en este punto. ¿Está?
Entonces, llegamos a la expresión de la primera ley de Fick. Acá vamos a hacer un corte, vamos a parar y en el siguiente módulo vamos a llegar a lo que es la difusión molecular y ver cómo la ley de Fick me permite calcular en diferentes condiciones el flujo de ese componente A.